Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Speed Chess Championship. Estamos en el segundo bloque, partidas a 3 minutos más un segundo. En la descripción del vídeo tenéis información y la partida que os había traído anteriormente correspondía a la ronda la partida número 16 y en esta ocasión es la 18. Por lo tanto, nuevamente Nakamura con las piezas negras, Anish Giri con las blancas y vuelven a repetir la defensa Caro-Kann. Y al igual que la partida anterior, que a mí me encantó, teniendo Nakamura un control total durante toda la partida, aquí vamos a ver algo similar, una partida que tiene muchísimas cosas. De momento ya en el tablero E4 por parte de Giri, a lo que Naka responde con C6 entrando en esta defensa Caro-Kann. En la descripción del vídeo tenéis información sobre este evento que se hace en chess.com, es online y se están jugando los cuartos de final. En el día de hoy se va a jugar, o ha empezado ya, a Wesley So contra Fabiano Caruana y a partir de la próxima vez que jueguen estarán en las semifinales. Trajimos cómo está la clasificación en el vídeo anterior. De momento de 4 ocupando centro, de 5 para pelearlo y nuevamente variante del avance. E5, alfil de F5, caballo F3 y E6. Una pirámide de peones blancos en torno o en las casillas blancas, aprovechando que el alfil se ha desarrollado. Es verdad que la partida continúa con alfil E2 y de alguna manera este caballo podría saltar H4 para atrapar el alfil y así ganar la pareja de alfiles. No ocurre en la partida. De momento, tras alfil E2 se juega caballo E7, enroque en corto y H6 dando esa casilla de H7. Es verdad que si aquí las piezas negras juegan caballo D7 o cuando hemos comentado en la jugada anterior, se puede hacer caballo H4, alfil E4 y aunque el alfil vuelve a estar de alguna manera en el punto de mira del caballo, se retira F5 o a G6, pues de alguna manera veniendo a E4 y queriendo atrapar a ese caballo, pues de alguna manera se ha podido quizás estropear la estructura de peones de las blancas. Todo esto no ocurre. Sí, H6 dando esta casilla de H7 al alfil si es necesario y tras estos movimientos, Giri refuerza la estructura de peones que tiene en torno a las casillas negras. Ahora sí que se juega caballo D7, caballo A3, G5 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo C2, dama C7 desarrollando caballo E3. Como vemos atacando al alfil de F5, este se retira G6, alfil de 2 y tras estos movimientos C5 por parte de Nakamura rompiendo. La partida continúa con C4 y primeras capturas, D por C4, caballo por C4 y ahora este caballo, como vemos, podría saltar a D6 dando un jaque bastante molesto, aprovechando que no tiene atacante, ¿no? Nakamura juega caballo C6 teniendo control por parte del alfil en dicha casilla, torre C1, interesante el movimiento ya que activa la torre a una columna semiabierta que aunque hay varias piezas se puede abrir rápidamente y aquí Nakamura sin miedo alguno enroca el largo, pone no solamente la dama sino también el rey a tiro de la torre de C1 y más movimientos. Se juega alfil E3 reforzando quizás el peón de D4, rey B8 retirándose de esta columna peligrosa y aquí Anish Giri juega caballo D6 a costa de perder un peón aunque lo recupera en la siguiente jugada. Tras estos movimientos, alfil por D6, peón por dama por D6 y aquí está la recuperación de ese peón. Tras D por C5 no se puede capturar, ya que torre y alfil controlan dicha casilla, se ha abierto la columna y se aprovecha para cambiar damas. Como vemos, esto también a Anish Giri le favorece en cuanto al control de la columna abierta, semiabierta, no con cierto ataque, pero sí que tienen pareja de alfiles, un peón adelantado en C5 y parece que puede tener una partida cómoda. Tras estos movimientos, Nakamura juega caballo F6 y la idea es colocar el caballo en D5 y tener un caballo también por parte de las negras bastante interesante. De momento el que mueve pieza, iba a decir ficha, es Anish Giri colocando también su caballo D4, caballo D5 con ataque sobre el alfil y primero se captura en C6 dando un jaque, se estropea o se separan los peones
en el flanco de dama y tras estos movimientos alfil D4. Se aprovecha para evitar la captura por parte del caballo, además está tocando a la torre de H8, se juega F6 para defenderlo y F3 para dar esta casilla al alfil de F2 o llevar el alfil a F2. La partida continúa con E5 y de ahí que se hubiese jugado anteriormente F3, alfil F2 y como vemos, pues si de alguna manera comentábamos que las blancas tenían, si no cierto control, pues sí que tenían una partida cómoda, podríamos decir, pues ahora las tornas están cambiando, ya que como vemos, pues los peones de Nakamura están bastante activos, hay una gran barrera junto con el caballo de D5 y los alfiles pues no son tan buenos, ya que por ejemplo el de casillas negras choca contra su propio peón en C5 y este alfil de casillas blancas, bueno, pues tampoco, aunque tiene casillas donde ir, tampoco estaría atacando algo importante, ¿no? Aquí Nakamura sigue aprovechando este caballo que tiene brutal, caballo F4, toca el alfil D2 que está sin defender y se juega rey F1. Si intentamos salvar el alfil o retirarlo y colocarlo en C4, ya que se encuentra a 2 casillas del caballo y bueno, pues tanto caballo y alfil se controlan los saltos y los movimientos mutuamente, las negras tendrían esta jugada, alfil D3. El tema es que se ataca al alfil y si este se retira para mantenerse en la partida, caballo E2, jaque prácticamente es definitiva, ¿no? Pues está ganando la torre tras este jaque, por lo que aquí podríamos pensar en esta captura, pero nuevamente las piezas negras tendrían un caballo pues bastante potente, estarían tocando el alfil de F2, también la torre de C1, al peón de B2, torre B1, siendo bastante pasiva e incluso este caballo se podría quedar en esta posición, ya que de momento pues estaría defendido por la torre de D8. Esto no ocurre, al menos de momento, se juega rey F1 para defender y aquí se juega alfil D3 con la idea que hemos comentado, se está dando además un doble en E2 y tras alfil por D3, siendo la jugada menos mala, se podría pensar en un torre de 2, incluso entregar la calidad, pero bueno, pues las piezas negras estarían ganando quizás más rápido, se juega alfil por D3 y tras caballo por D3, con las mismas amenazas que en la línea anterior que hemos visto, ahora pasa en la partida, torre B1 no se juega y sí torre C2, ¿no? Retirándose del ataque del caballo. Caballo B4 con nuevo ataque, si lo cojo no solo a la torre sino al peón de A2, torre C D2 y aquí el caballo vuelve a D5. El tema es que si las negras optan por esta captura en A2 tras torre por D2 y ahora optan por capturar, estarían perdiendo la partida. Han ganado un peón, pero permiten a las blancas activar esta torre que bueno, pues estaría entrando de alguna manera con todo, capturando, tiene opciones para capturar peones, las negras no pueden defenderlo y quizás no sería un gran movimiento. El tema es que aquí ahora sí juega caballo D5 y esta torre está restringida. Hay que recordar que Nakamura tiene la torre de H8 pues de momento sin jugar y es por eso que bueno, pues coloca el caballo en D5 a expensas de este peón, pero lógicamente así puede activar sus piezas. Tras estos movimientos se juega torre D3 buscando la columna semiabierta, torre H7, torre B3 con jaque y rey C8. Si traemos el rey a C7, es verdad que bueno, pues la torre no puede pasar por esta columna o pelearla a la torre blanca y además estaría en esta casilla que en algún momento se podría jugar alfil G3 y estaría en la mira del alfil de casillas negras. No obstante, como hemos dicho, pues de momento es un alfil muy torpe. Se juega rey C8 quizás manteniendo la salida de esta torre por B7 y tras estos movimientos la partida continúa con G4 ganando un poquito de espacio y H5. Como vemos además de este alfil que choca contra su propio peón, prácticamente todos los peones negros están en casillas negras a excepción de este de C6 que está bastante bien. Bueno, si no protegido tampoco está atacado y es bastante difícil, al menos de momento.
H5 buscando abrir la columna, el peón de H2 está indefenso, alfil G3 ahora queda defendido y aquí pues si las piezas negras deciden capturar es verdad que bueno pues abren un poquito la posición, pero este peón realmente no estaría sufriendo en la posición y bueno, a ver qué pasaría con este peón. Podría ser una idea, aunque aquí Naka juega caballo C7 con idea de traer el caballo a D6 y crear varias amenazas. No obstante, al jugar torre D3 de alguna manera no da tiempo, vuelve con el caballo D5 y tras torre B3 por parte de Giri, la partida continúa con torre D7, ¿no? Teniendo control sobre la columna abierta, H3 en la posición y H4 cerrando el flanco de rey. Se está atacando el alfil, este se retira H2. Si el alfil lo traemos a una casilla más activa, aunque nuevamente pues choca contra su propio peón, como decíamos anteriormente, caballo F4 es bastante fuerte, ya que se está atacando el peón de H3. El rey ya no puede pasar, ya que el caballo ocupa también esa casilla y se generaría un peón pasado pues seguramente bastante peligroso. Por lo tanto, el alfil se retira H2, tampoco tiene mucho progresión, ¿no? En la diagonal. También de alguna manera pues este peón, al menos de momento, está, digámoslo así, que clavado para que este alfil pues no coja fuerza, y tras estos movimientos nuevamente caballo C7, rey E2 activando el rey y caballo E6. Como vemos, este caballo pues es una auténtica pesadilla, ya que toca el punto de C5, también D4 dando un doble al rey y a la torre, y además a mayores estaría entrando en F4 a no ser de este alfil que está cubriendo la casilla. Por lo tanto es un caballo muy fuerte. Se juega torre C3 evitando pues estos temas del doble en D4, defendiendo en C5, torre D5 con doble ataque sobre el peón de C5 y B4 para defenderlo. Es momento de entrar con el rey, ya que bueno pues la torre blanca no tiene control sobre la columna semiabierta, y tras estas jugadas se juega torre D3 enfrentando las torres. Aquí por un lado, si las negras son las que cambian piezas, pues es verdad que todavía las negras tienen ventaja gracias a este caballo. F4 pues sigue siendo una amenaza clara en la que el alfil pues de alguna manera está esclavo de esta casilla, ya que si no sería una captura fácil en H3, ¿no? No obstante, habría un 3 contra 2 también favorable a las blancas en el flanco de dama, y de alguna manera pues Nakamura no escoge este camino, ¿no? Capturar en D3. También podríamos pensar para las negras jugar primero rey A6, pero el tema es que A4 ya está en el tablero, y contra este movimiento este rey, que de alguna manera podría tener un camino para entrar por el flanco de dama, pues ya no sería tan claro. Por lo tanto, aquí primero Nakamura juega A5, A4 ahora no es posible, si no las negras generan un peón pasado, y tras jugarse A3 se cambian los peones y llegamos a esta posición en el que ahora sí que el rey tiene o sigue teniendo entrada, ¿no? Rey A6, torre A3 con jaque, y tras rey B5 Anis busca meter la torre por detrás y atacar quizás a estos peones de C6 y F6. De momento el rey controla el de C6, pero si quiere seguir progresando, capturar por ejemplo en B4, pues quedaría desatendido. Todo lo tiene controlado Nakamura, ya que juega caballo D8. Defiende al peón de C6, también la entrada de la torre, al menos por F7 no podría capturar en F6, aunque es verdad que la torre va a entrar por G7 y finalmente poder capturar este peón de F6. Lo que pasa que esto le lleva todavía más tiempos a las blancas. De momento la partida continúa con este movimiento, torre G7 y rey por B4. Torre G6, como indicábamos, torre por C5, y tras jugar primero alfil G1 atacando a la torre, ahora hay una única jugada para las negras para mantener esa ventaja. No es, por ejemplo, torre D5, que aun pensando que es una jugada fantástica ya que se corta el acceso del rey en cualquiera de las líneas o de los movimientos, el peón de C6 está pasado, y bueno, pues las negras mantendrían cierta ventaja, pero bueno, pues ya este peón de F6 está cayendo y las blancas también tienen una torre que puede capturar peones. Por lo tanto, las piezas negras no pueden perder tiempo, y aquí encuentra una mejor jugada, que es torre C2 Nakamura.
Se está dando un jaque, continúa la partida con rey d3 y tras torre c3 jaque. Por detrás está el peón de f3 que está indefenso, el rey vuelve a e2 y el caballo vuelve a su posición que es e6. Nuevamente con ideas de entrar en f4, dando un jaque y ganando quizás el peón en h3, la partida continúa con alfil e3 cubriendo esta casilla y tras caballo no f4, caballo d4 jaque. En esta posición finalmente Nishigiri decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues ha sido una auténtica pesadilla ese caballo y toda la coordinación de las piezas de Nakamura, y el tema es que, bueno, pues siguiendo una de las líneas y haciéndolo lo mejor posible para las piezas blancas, pues de momento hay un jaque, ¿no? Si el rey quizás viene pues a esta casilla o se retira de la defensa del peón de f3, pues podría caer directamente, y si se juega, por ejemplo, rey f1 no, ya que estaría cayendo el peón, rey f2, pues las negras tienen un nuevo jaque. Es ahora cuando se juega rey f1, por lo tanto la torre puede entrar también en h2 para capturar en h3, caballo por f3 podría ser posible, y aquí torre por f6. Se está atacando al caballo, torre c3, dejándose el caballo las piezas negras, pero tras esta captura tienen este movimiento e4, la torre se tiene que retirar y aunque venga a f5 se recupera pues la pieza perdida que tenían las piezas blancas. El rey está muy cortado, está atacado el peón de h3, hay tres peones, pues con el de h4 casi tres peones cerca de la coronación, y en esta posición pues prácticamente estaría todavía más perdida la partida. Por lo tanto, partidón por parte de Nakamura, y vamos hablando. Un saludo, chao.